Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Gracias al Señor que volvemos a escucharnos por esta vía. Vamos a seguir y seguimos adelante con esta serie de asuntos generales de la fe. Hemos estado examinando 4 características que un cristiano posee. Ya hablamos que el cristiano es una vida delante de los hombres, tiene un vivir, es una persona diferente, y diferente por la razón, no solamente por las cosas externas, sino por la vida que tiene adentro. Hoy vamos a referirnos a la contradicción, o vamos a comenzar este tema acerca de la contradicción que tiene un cristiano. Mire, con respecto a sí mismo, un cristiano es una persona llena de contradicciones. Vamos a explicar esto un poco. Los cristianos tienen, como dijimos, muchas características especiales. La más evidente es que tenemos a Cristo en nuestro interior. Esta comprensión debe estar profunda y firmemente arraigada en todos los creyentes. Este es un asunto muy especial. Nosotros somos personas salvas delante de Dios porque Cristo ha entrado en nosotros. Crecemos en la vida divina porque Cristo gana terreno en nuestro ser. También tenemos conocimiento, somos espirituales y piadosos delante de Dios porque Cristo ha ganado cada vez más terreno en nosotros. Pero ¿cuántos cristianos ven esto? ¿Lo entienden de una manera clara y cabal? Que Cristo mora en ellos y por eso viven en Cristo. Es un hecho que no muchos cristianos prestan atención a este asunto como Dios sí lo hace. Desde el día en que fuimos salvos, Dios ha requerido que nosotros nos pongamos a un lado a fin de que cumplamos su deseo al permitir que Cristo exprese su vida en nosotros. En otras palabras, anteriormente el Señor Jesús y nosotros éramos 2 personas separadas. Sin embargo, el día en que fuimos salvos, el Señor entró en nosotros. Por consiguiente, Él y nosotros ya no somos 2, sino una sola persona. Esto es lo que Dios desea y espera lograr. Desde el día en que fuimos salvos, Cristo y nosotros dejamos de ser 2 personas. Todos nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad se han perdido en Cristo. Anteriormente vivíamos y evaluábamos todo por nosotros mismos. Cristo era Cristo y nosotros éramos nosotros. Él y nosotros éramos 2 personas completamente apartes la una de la otra. Sin embargo, el día en que fuimos salvos, recibimos al Señor Jesús en nosotros. Ciertamente Él entró en nosotros. Esto es un hecho. De este modo llegamos a ser uno con Él. Esto es un hecho. Esto es lo que Dios planeó y desea para que sea una experiencia de vida. Lamentablemente, este asunto ha sido descuidado por mucho tiempo e incluso hoy en día los cristianos no le prestan la debida atención. De nuevo, anteriormente el Señor Jesús y nosotros éramos 2 personas distintas y separadas, pero ahora hemos llegado a ser uno. En el pasado Cristo era Cristo y nosotros éramos nosotros, pero ahora Cristo ha entrado en nuestro ser y se ha unido a nosotros. Esto es un hecho. Ahora, esto tiene que revelarse, tiene que reflejarse en la experiencia de vida. Algo sucedió inmediatamente después de que Él y nosotros experimentamos esta unión. Llegamos a ser cristianos. Una vez que somos salvos y llegamos a ser cristianos, poseemos la vida de Cristo. Sin embargo, incluso entre las personas salvas hay 2 categorías. Una categoría está compuesta de los cristianos que saben que sus pecados han sido perdonados, que Cristo mora en ellos y que un día estarán con Dios por la eternidad. Más aún, ellos saben que Dios contesta sus oraciones y que el Espíritu de Dios está moviéndose en su ser. Estos cristianos saben que Dios está en ellos. La otra categoría se compone de cristianos que han sido verdaderamente salvos, pero no saben que Cristo mora en ellos. Si usted le pregunta si sus pecados han sido perdonados, ellos dirán que han sido perdonados y que como resultado de este perdón experimentan gozo y paz en su interior. Dirán que han sido aceptados y justificados por Dios y que también saben que un día cuando mueran estarán con Dios para siempre. Sin embargo, algo que ellos desconocen es que Cristo vive en ellos. Examinemos cada uno nuestra propia condición. Tal vez hayamos sido salvos, sí. Tal vez esto ha sucedido, tal vez, quiero decir, salvo hace mucho tiempo, pero nos parece raro cuando se nos dice que Cristo vive
en nuestro interior. Nos parece muy raro. Todos sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, pero tal vez muchos ni siquiera han escuchado que Cristo vive en ellos, sin importar cuánto tiempo tengamos de haber sido salvos. Aunque muchos ya tenemos la certeza de que hemos sido salvos, no necesariamente sabemos que Cristo vive en nosotros. Esto es muy serio. Y toda persona salva debe entender claramente este asunto. Por consiguiente, los cristianos son aquellos que tienen a Cristo en ellos. Antes de ser salvos, simplemente éramos seres humanos. Pero el día en que creímos en el Señor, fuimos salvos. Cristo entró en nosotros. Por consiguiente, ya no somos simplemente hombres, sino que somos Cristo mezclados con el hombre. Una persona que es salva tiene a Cristo viviendo en ella. Debemos considerar, decíamos, este asunto muy importante. Dios tiene una esperanza y un propósito con respecto a los que ha salvado o a los que está salvando. La esperanza que Dios tiene es que cuanto más Cristo viva en nosotros, más terreno Él ganará en nosotros, más de la vida de Dios se expresará por medio de nosotros y más de nosotros nos perderemos en Él y seremos asimilados por Él. La intención de Dios es que Cristo nos gane, nos sature y nos asimile completamente hasta que lleguemos a ser llenos de Cristo por dentro y más le expresemos por fuera, plenamente constituidos de Cristo para expresarle a Dios por fuera. Esta es la expectativa que tiene Dios. Sin embargo, desde que fuimos salvos, nuestra preocupación ha sido reformarnos a nosotros mismos, esperando ser mejores de lo que éramos antes. Por ejemplo, una persona que pecaba decide ya no pecar más después que salva. Otra que anteriormente se deleitaba en los chismes, ahora decide ser muy cuidadosa con respecto a lo que habla. O otro que antes se enojaba, toma la determinación de no enojarse. Es bueno tener esperanza en estas cosas. Sin embargo, es muy contrario a la esperanza que Dios tiene para nosotros. Esto no quiere decir que nosotros queremos ser buenos y que Dios quiere que seamos malos y malvados y sigamos siendo chismosos o enojones. No. Más bien quiere decir que Dios espera alcanzar una meta que es mucho más elevada y superior a la meta a la cual nosotros esperamos lograr o esperamos o queremos tener. La meta que Dios tiene es que cuanto más viva Cristo en nosotros, más terreno pueda ganar en nuestro ser y más puede expresarse por medio de nosotros. Sin embargo, nuestra esperanza es que cuanto más viva Cristo en nosotros, mejores personas lleguemos a ser. Es preciso, amado, que veamos que hay una gran diferencia entre estos dos tipos de esperanza. Toda persona que es salva espera que Dios le dé más fuerza para ayudarlo a reformarse a sí mismo, de modo que pueda hacer buenas obras. Esto sucede en la mayoría de las personas. Esto es bueno desde la perspectiva humana, pero aquellos que conocen a Dios se dan cuenta de que esto es contrario a la esperanza que Dios tiene respecto a nosotros. Cuando vivimos descuidadamente sin saber lo que Dios desea, no tenemos ningún tipo de expectativa, o solo las expectativas nuestras, humanas, naturales. Después de ser avivados por el Señor, por alguna razón empezamos a desear deshacernos de todos nuestros defectos. Esto sucede en todos, amados, los que recibimos la vida de Dios. Y allí es donde radica el problema. Dios espera que cuanto más viva Cristo en nosotros, más terreno Él pueda ganar en nuestro ser. Pero nuestra esperanza es que cuanto más viva Él en nosotros, más podremos mejorarnos a nosotros mismos. Mucho cuidado con esto. Así pues, Dios espera que Cristo pueda tener más terreno en nosotros, mientras que nosotros esperamos mejorarnos a nosotros mismos. Estas son dos esperanzas completamente diferentes. Hemos sido salvos y Cristo ha entrado en nosotros. Nos hemos perdido en Él y Él se ha hecho uno con nosotros. Consideremos lo siguiente. Fuimos salvos simplemente porque fuimos convencidos en nuestros pensamientos y en nuestras preferencias, o fuimos salvos por el Señor Jesús. Puesto que el Señor Jesús es quien nos ha salvado, nuestros pensamientos y preferencias deben disolverse en sus pensamientos y preferencias, y nuestra voluntad e inclinaciones deben disolverse en su voluntad y en sus inclinaciones. ¿En qué consiste la salvación que Dios efectúa? Consiste en que Dios desea que todo nuestro ser, mente, emociones, voluntad,
se disuelvan completamente y se pierdan en el Señor. Así como el azúcar se disuelve en el agua hasta desaparecer completamente en ellos. Ahora los dos, el Señor y nosotros, hemos llegado a ser solo uno y no podemos separarnos. Esto, amado, es un cristiano genuino. Como el cristiano se ha disuelto, ahora solo es Cristo. La salvación de Dios consiste en que Cristo entre en nosotros y nos disolvamos, nos fundamos en Él. La salvación de Dios es un proceso, sí, es un proceso que se realiza paso a paso. Y en el próximo audio lo veremos. Gracias y paz, amado.